y bueno, estamos con una invitada súper mágica, como es Joa Hernández. Ella es directora, es terapeuta holística, pero también directora del Centro Joa, Centro de Bienestar de Valencia, España, porque hay una Valencia por ahí también, en España. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de un tema que creo que va a ser muy, muy útil conocer un poquito más profundo sobre él y sobre todo de la mano de ella, ¿no? Que ella lleva una experiencia como profesional varios años. Entonces, bueno, vamos a quedaros, conectaros por ahí, no os perdáis mucho, iros conectando, que va a estar bastante interesante. Eh, bueno, yo tengo el placer de conocerla porque colaboro con ella en su centro también y haciendo canalizaciones y es un placer siempre aprender de ella. Siempre aprendes muchísimo. En Así placer que a vosotros por estar aquí. gracias, Joa. Joana, bueno, yo te digo Joa y mucha gente ya te abreviamos por el centro. Así que disculpa, ¿no? Sí, Ana, yo como queráis, no pasa nada. Muy Es el bien, diminutivo. sí, es verdad. Pues Joana, pues mira, yo te he presentado un poquito a mi manera, pero siempre me encanta que las personas que he entrevistado se presenten a ellas mismas, que nos cuenten quién eres, a qué te dedicas, un poquito para que entremos y bueno, pues las personas sepan con quién está hablando. Ok, perfecto. Bueno, yo soy muchas cosas, pero dentro de lo profesional llevo 11 años dedicada a las terapias alternativas. Me especialicé en quiromasaje y poquito a poquito fui desarrollando más capacidad y empecé a investigar y buscarme otros tipos de terapias alternativas porque ese campo es muy grande. Entonces empecé con quiromasaje, luego hice Reiki y luego pasé a coaching con PNL. Entonces me dediqué como a las tres partes fundamentales que son el físico, emocional y mental. Dentro de ahí hay muchas herramientas y ofrezco mucho, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el quiromasaje. Eso es, muy bien. Está muy bien porque que tengas toda esa amplitud como terapeuta holística y porque eso luego, ¿verdad?, se lleva al quiromasaje y amplifica todavía los efectos, entonces es maravilloso. Bueno, ¿y qué es el quiromasaje exactamente, Joana? ¿Qué es el quiromasaje para aquellas personas que todavía no lo tengan claro o nunca hayan experimentado qué es un quiromasaje? Exacto, porque hay gente que todavía no sabe muy bien qué es o nunca lo han experimentado. Entonces, está bien abrir esta posibilidad para que la gente que no sabe saberlo, incluso hay gente que sí que sabe, pero no profundiza. Hay ciertas cosas que no tienen en cuenta y lo confunden mucho, ¿no? Por ejemplo, el quiromasaje lo confunden con fisioterapia, no tiene nada que ver, es diferente. El quiromasaje utilizamos prácticamente siempre las manos y productos naturales. Sin embargo, un fisioterapeuta utilizará máquinas, menos manos y más máquinas. Y el fisioterapeuta normalmente en sus sesiones es de rehabilitación. No tiene nada que ver con un fisio, porque el fisio puede tratar una serie de patologías o cosas, los músculos y demás. Sin embargo, los fisioterapeutas no utilizan otra serie de herramientas como lesiones, otro tipo de patologías. Pero es importante saber diferenciar entre uno y otro, ¿vale? Sobre todo en este campo de quiromasaje. Interesante, sí. Está bien esa diferenciación, sí, porque se confunde, es verdad. Muy interesante. Y entonces, desde esa perspectiva que nos acabas de concretar, ¿qué Ujú. partes del cuerpo puede abordar un quiromasaje? ¿Qué partes? ¿Todo el cuerpo? ¿Es partes específicas? En realidad,
En realidad todo el cuerpo. Sí que es verdad que a mí me han enseñado no tocar lo que son los glúteos o ciertas zonas, ¿vale? Personales, pero sí que es cierto que hay personas que te piden porque le molesta el glúteo, porque han hecho mucho ejercicio y está un poco molesto, o el pecho, bien, hay gente que lo pide. Y que es algo que te dicen que no lo hagas, pero no hay ningún problema en hacerlo. Realmente, desde la cabeza de los pies, de la cabeza hasta los pies, se puede tocar todo. Estupendo. Y el objetivo entonces, el enfoque del masaje, del quiromasaje, ¿cuál es y sus beneficios? Que una persona Muchísimos. cuando va a una sesión, bueno, pues de qué manera se puede beneficiar cuando salga de ella y durante. Sí, a ver, hay muchísimo, ¿no? Depende un poquito de lo que tú estás buscando. Si cuando necesitas es relajar, pues yo te recomiendo un masaje relajante. Luego ahí te vas, vamos, como si estuvieras en las nubes, sales de aquí flotando. De hecho, luego todos los tipos de masajes duran después, con lo cual en esos momentos ya lo notas, pero al día siguiente y a los 2 días sigues notando ese beneficio. Luego, para el masaje relajante, pues eso, el estrés, ansiedad, insomnio, todo ese tipo de cosas, viene bien para eso. Luego, tienes el masaje de descarga para aquellas personas que tienen tensiones musculares o que están enganchados o lesiones no, porque hemos comentado que es para tema de fisio, ¿vale? Entonces, es todo tema muscular. Todo es enganchones, me molesta la espalda, los glúteos, las piernas, lo que tú necesites descargar. Un sobreesfuerzo, ¿no? Cuando haces un sobreesfuerzo. Luego tenemos el masaje circulatorio para activar la circulación. Activamos la circulación. La gente cuando hace un masaje circulatorio se va como menos cansada, ¿no? Como esa pesadez se te va. Entonces caminas, se nota un montón cómo caminas muchísimo mejor y vas más ligera. Luego tenemos el masaje hawaiano. El masaje hawaiano es muy parecido a un masaje relajante, pero se combina otras técnicas, sobre todo el antebrazo, utilizamos mucho el antebrazo, y es otro tipo de masaje relajante. Luego tenemos el drenaje linfático. El drenaje linfático es para personas que tienen retención de líquidos, ¿vale? Porque no es lo mismo una mala circulación a tener retención de líquidos, es diferente. Hay gente que tiene las dos cosas, por lo cual influye a la hora de las dos. Luego tenemos las piedras calientes. Las piedras calientes es también un masaje relajante. La única diferencia es que son piedras calientes donde tú haces el masaje. Pueden ser frías también, dependiendo de la época en las que estemos, o bien frías o bien calientes. Y también la gente se va como muy relajada, se quita un peso de encima y demás. Luego tenemos el de pindas, el masaje con pindas, que también es un masaje relajante, pero las pindas son unos saquitos. Mira, ahora no lo tengo, si no hubiera podido cogerlo y enseñarlo. Son unas pindas de hierbas que se calientan y es aromaterapia, huele. Entonces se utiliza mucho para abrir los canales de aromaterapia, de lo que es en la nariz,
la respiración y demás, entonces ayuda mucho a ese tipo de cosas. Y por último tenemos la reflexología podal. No es un masaje, pero sí que lleva un masaje. Por eso lo he incluido, ¿vale? En este directo. Sí que es verdad que en otro momento podemos hablar un poco más en concreto de lo que es la reflexología podal, pero sí que quería incluirlo porque también lleva un masaje, además de que es una terapia. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento, que tuviste el placer de sentirlo y de saber un poquito de qué se trataba en la reflexología. Y creo que ya está, creo que no me falta ninguno. Esos son todos los masajes que he estudiado y que ofrezco. Interesante, una gran variedad y no hay excusa porque para cualquier aspecto que necesitemos hay algo, ¿no? Algo que puedes tú a través de un masaje específico para cada, se puede decir, molestia o aquel desequilibrio que podamos tener a ese nivel físico, ¿no? A ese nivel, lo que tú dices, muscular, Sí, articulatorio. sí, es importante saber distinguir qué es lo que uno necesita. Pues Sí. necesito activar la circulación, o necesito eliminar líquidos, o necesito relajarme porque estoy muy estresada. Entonces es importante saber qué tipo de masaje necesitas en estos momentos. Claro, qué lindo. Está muy bien eso. Y además, bueno, incluso te puede pasar, que creo yo, que va con un mensaje específico y tú ves que puede venirle también en ese momento porque estás tratándole el cuerpo y estás viendo que puede ser beneficioso también hacer otro tipo. Pues es interesante que se lo puedas recomendar y ya la persona decida. O incluso en ese mismo día puedes también eh, pues quizás improvisar un poco, ¿no? Según la persona viene y hacer cambios. O sea que es interesante, muy interesante. Sí, sí, la verdad es que me ha sucedido y sucede a menudo el hecho de que te vengan por una cosa en concreto y luego en la consulta tú sientas o el cuerpo te dice que necesita otro tipo de masaje o tratamiento. Sí. Claro. Mira, es que el masajista, yo no lo soy, pero no soy quiromasajista, pero el quiromasajista, como estás diciendo, necesita incluso dentro ya del desarrollo del masaje usar mucho la intuición y el sentido común según van viendo la persona, porque la persona viene con una idea, pero es que tú estás viendo realmente lo que Ujú. está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Y que puede realmente estar, y que está preparada para desbloquear un poquito y para relajar, porque la persona se puede predisponer más o menos para también la relajación, o sea, independientemente. Pero se necesita también ser muy intuitiva, utilizar parte de la intuición, aparte de los conocimientos, evidentemente, anatomía Ujú. y del cuerpo humano, que el quiromasaje y de la técnica en sí del masaje, también, ¿verdad? Es como que muy intuitivo y quizá puede Sí, apoyar. sí. La intuición y el masaje van de la mano. Eso van de la mano. Sí que es verdad que, evidentemente, conforme más práctica, al final, más desarrollo vas a tener, ¿no? Yo he tenido, conocido, porque bueno, me he ido, ahora luego te comentaré mi recorrido Sí, profesional, pero he estado con muchos terapeutas en las que no llegan a desarrollar esa sensibilidad, con lo cual no les permite a lo largo de los años, no les permiten llegar pues a una mejor enfoque, ¿no? O una mejor dedicación a esa persona. Sí que es cierto. qué hermoso. Sí, porque es que un ser humano es muy completo y como tú lo trabajas de forma holística, también con otros aspectos, pero también ahí,
pues evidentemente no olvidarnos que no es un cacho de carne y huesos y sangre, sino que es un ser humano muy completo, con emociones y con sensibilidad y con una mente que en ese momento lleva con resistencia, porque desnudarte medio cuerpo o lo que sea, o una parte de ti, es como que, vamos, también crea cierta tensión hacia algunas personas de ponerse en manos de alguien que no, bueno, que conoce o no conoce, te puede conocer O o no, no, pero puede no conocerte de nada. claro, Entonces claro. es una apertura ya, es como una entrega hacia esa persona completa. Y supongo que también eso, lo que tú estás diciendo, se mueve mucho, como es muy completa la persona y no es solamente un cacho de carne, o sea, esa responsabilidad del quiromasajista que tú estás teniendo para mí es fundamental, porque puede desarrollar ahí un momento de crisis emocional también, porque le estás moviendo, le estás relajando un bloqueo que tenía y esa persona puede en ese momento pues incluso llorar o sentirse rara o toser o puede tener síntomas de la patología en ese mismo momento del masaje o después. Entonces, Sí, interesante sí, que lo abordes sí. así. Qué interesante que lo abordes así. Uy, Sí, sí, sí que es cierto. Me ha venido de todo tipo de personas en las que han llorado, han reído, han, bueno, de todo, de todo. sí, luego te voy a preguntar al final alguna anécdota, alguna cosa que te haya ocurrido así. Pero es verdad, hay personas que se ríen cuando libera tensiones y hay personas que lloran. Entonces hay muchas formas de liberar las tensiones que te habrás encontrado. Mira, vamos a saludar, qué bien, gracias María Alcalá, a todas las personas que se han conectado, a Juliet, un besito para Sevilla. Hoy tenemos también a Tormori, a Horacio, hola Horacio, un besito muy grande, gracias por estar, Bienvenida. Al Tomón, a Rubén, o sea, a todos, hola, hola, muchas gracias y bueno, de todas maneras esto se quedará para los que no han podido conectarse grabado y lo puedan ver, pero muchas gracias. Si queréis Sí, si preguntar, tiene alguna, eso iba a decir. eso, que si quieren comentar algo, preguntar, si haya incluso alguna persona que ya lo sea también, que quiera también pues dar su impresión o preguntarle a Joana específicamente, porque cada quiromasajista es un mundo y cada maestrillo tiene su librillo, es como que tiene su esencia y a la hora de dar el masaje. Entonces también es interesante. Pero ¿queréis preguntar algo sobre el quiromasaje? ¿Tenéis algún testimonio que dar? Porque sí, porque ya habéis probado un quiromasaje de Joana, pues estupendo, estaríamos encantados de que nos lo contarais. Así, y cualquier otra pregunta. Yo la leeré y se la transmitiré a Joana. Bueno, Joana, y cómo, interesante, pues cuéntanos cómo llegaste a esta profesión. ¿Qué te llevó a Bueno, quiromasaje? es muy curioso, la verdad que es súper curioso. Yo desde bien pequeñita, desde bien chica, ya notaba, ya tenía sensibilidad desarrollada. Evidentemente yo no era consciente, me lo comentaron mis padres, pero yo a mi madre y a mi padre les hacía esto, ¿no? Es como que les tocaba la piel y parece ser que yo ya lo tenía, Wow. esa sensibilidad. Por eso es muy curioso, es súper curioso. Sí que es verdad que conforme yo fui creciendo, incluso podía haberme dedicado a pintar porque también me gustaba mucho pintar, pero al final decidí las terapias alternativas, ¿no? El quiromasaje en este caso, porque a mí ya me lo dijeron, con lo cual yo ya tenía, ¿no? Como el camino hecho o saber a dónde dirigirme. Sí que es cierto que para llegar al quiromasaje como profesión, eh, hasta los 20 años no lo pude realizar, no tenía el dinero suficiente para poderlo pagar, con lo cual empecé con auxiliar de enfermería, que es algo parecido también de sanidad y de salud, pero sí que es verdad que me di cuenta en las prácticas, aunque me gustaban mucho los temarios, pero en las prácticas sentí que no era el camino por el que tenía que ir. Entonces, como yo empecé a investigar lo que era el masaje, porque luego empecé por el masaje.
Luego el masaje me llevó al quiromasaje. Luego a muchas más cosas, ¿no? Y así es como poco a poco empecé a descubrir que se podía uno profesionalizar de esto. Yo hasta los 20 años, yo no tuve esa conciencia de que yo podía elegir, porque había escuelas para ello. Entonces empecé con las escuelas. Duraba un año el quiromasaje, pero dentro del quiromasaje yo me di cuenta que había muchas ramas y empecé a investigar y empecé a estudiar. Entonces, más o menos, pues perfectamente 2 años y medio o 3 años en conjunto con todo, aunque yo seguía trabajando y estudiando a la vez para poderme pagar los estudios en esos momentos. Entonces, más o menos, fue como llegó el quiromasaje a mí, en mi caso. Ah, muy interesante. Wow, un gran recorrido. Además, es desde nato, nato. O sea, nato porque ya de niños se nos ve venir y ya se nos ve que realmente venimos a hacer aquí este mundo, porque lo hacemos de forma espontánea. Entonces no pensamos ya le estamos diciendo al mundo que vengo a esto, o sea, guiadme y educadme un poquito camino hacia ello, que vengo a hacer esto, qué bueno. Y luego ya si hiciste esa investigación muy interesante, porque es un autodescubrir, como yo te decía antes, de tu manera, de cómo lo ves tú, cómo lo captas tú, que eso es lo que vas a transmitir luego a los demás. Me encanta. Sí, Sí, lo bueno es que a mí siempre me ha gustado investigar, con lo cual saber más, investigar y demás. Y eso es como que siempre me ha llevado a crecer, ¿no? Y evolucionar de una cosa a otra. claro, porque eso nos da también criterio propio dentro de lo que nos están contando. Es como que tú también tienes tu propio criterio sobre aquello que estás recibiendo y luego también cómo lo desarrollas tú, pues también es importante porque es único. Ya te digo que habrá cosas que te podrán servir o te lleguen y otras no. O sea que lo que tú dices te hace crecer un Claro, montón. sí. Este mundo, cuando tú te metes, es muy amplio. De hecho, yo creo que por eso fue que me dediqué a las terapias alternativas y no, como he dicho, al dibujo, a lo artístico, porque veía que ahí había como más limitaciones, ¿no? A la hora de evolucionar, a la hora de crecer. Sin embargo, las terapias o lo alternativo era muy amplio dentro de eso. Entonces, Sí. Sí que es verdad, y además se va descubriendo cada vez más caminos, más formas de hacerlo, más herramientas, a medida que nosotros sabemos, ya hemos experimentado esos principios, ¿no? Luego se va abriendo, qué lindo. Está muy bien, además te ofrece la posibilidad, como tú dices, de realizarlo como una profesión de servicio a los demás para que estemos más saludables, más vitales, que si estamos más saludables y nuestro cuerpecito está más relajado y está mejor, evidentemente vamos a tener mejor ánimo, mejor aspecto físico, más claridad mental, es que influye muchísimo luego en el día a día, o sea, esto es importante, no es cualquier cosa, el cuidar y que quieras o no, al ser muy emocionales y tener una vida muy poco orgánica todavía, porque estamos viviendo contra reloj y con ritmos muy en contra del cuerpo, pues evidentemente se suele contraer, la circulación, depende del trabajo, si es muy sedentario, muy de pie todo el tiempo, pues también está fatal. Entonces, compensar con este tipo del quiromasaje en concreto y todos los tipos de masaje que tú propones y que tú ofreces en tu centro, wow, es que te hace que compense toda esa tensión, ¿no? Que le damos al cuerpo diario. sí, de hecho, lo que comentas es perfecto porque sí que es cierto que años atrás la gente lo veía, incluso ahora de vez en cuando todavía lo siguen viendo, lo ven como un lujo y no es realmente un lujo. El masaje no es un lujo, el masaje es diario, es constante, ¿no? El cuerpo necesita pues eso, estar relajado, estar bien, las emociones no alteradas. O
sea, todo ese tipo de cosas se trabajan y se pueden trabajar. Entonces, es importante tener conciencia de lo que acabas de decir, de que no es un lujo, es que es diario, es para ti diariamente, para que el cuerpo esté bien, sano, tú te sientas bien, puedes afrontar el día a día mucho mejor, porque lo que comentas, el día a día es rapidísimo, con muchos niveles de estrés, tengo que hacer esto, aquello, es muy rápido. Entonces, es importante parar un momento, hacerse un masaje relajadamente, estar contigo mismo. O sea, son tantas las cosas que podemos tratar, incluso uno mismo. Es que yo no trato nada, o sea, es uno mismo quien se los trata. El hecho de estar un momento para ti, no estar con el rum rum tan rápido en la cabeza, cuidarte, mimarte, todo eso. Todo eso hace que tú mismo te lo des, no yo, sino tú, y te permitas recibir todo eso. Exacto. Has dado una clave como uno de los consejos que te iba a preguntar, saludables y tips para estar más saludable, pero es lo que estás diciendo, es como no estamos en la cultura de dar al otro, pero no darnos a nosotros mismos y recibir nosotros también. O sea, es posible que incluso le paguemos a otro un masaje porque lo vemos muy mal, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, al otro de la moto, pero nosotros no nos lo demos, nos dejemos como los últimos o las últimas. Y eso es lo que tú dices. Hoy en día, sobre todo, ya no es un lujo, ya es realmente una forma de vivir, de que seamos conscientes de nuestro cuerpo, si ya llega un momento en que no funciona, no va a funcionar nada, porque te vienes abajo completamente cuando el cuerpo está mal. Y es que lo vean como una oportunidad de darse a sí mismo, de recibir. Lo que no recibimos no lo podemos entregar al resto. Si estamos bien y en nuestra casa también los demás van a estar muy bien con nosotros. Incluso si estamos bien y nos cuidamos, es como un referente positivo también para nuestra familia, de decirles, oye, mira, yo estoy así, ¿cómo? ¿Qué haces? Porque siempre tienes buen humor, porque mira, pues yo me doy mi masajito mínimo 1 o 2 al mes, yo hago esto, y cuando te pregunta la gente, pues yo voy a hacer lo mismo, porque en realidad pues te funciona, porque lo veo en ti. Entonces, hola Gordillo, gracias por conectarte, María José. Hay gente que se está conectando ahora, a Serenamente, un besito, Is Cortés, wow, mucha gente, gracias. Estamos hablando sobre el quiromasaje con Joana Hernández, que bueno, pues tiene un centro holístico maravilloso, que tengo la oportunidad yo de ver y también nutrirme de él. Y que recomiendo aquí en Valencia, para los que, como yo también tengo gente de Sevilla, bueno, pues cuando vengáis por aquí os lo recomiendo. Que vengáis a las playitas maravillosas de Valencia, pues os lo recomiendo, que os va a tratar con mucho mimo y mucho cariño. Y lo que digo, darse ese momento para ellos, por favor. Hoy en día en el estilo de vida es muy importante que contemos con esa posibilidad que maravillosa que tú nos brindas de darnos un quiromasaje. Además, está siempre que no es algo muy caro, un lujo, lo que tú dices, ni siquiera económico, porque los tienes a un precio maravilloso y muy asequible y que, bueno, pues un menú te cuesta eso. Al final, si buscan, encuentran económicos y profesionales. Lo importante Exacto, las dos cosas. es ser profesional, porque hay muchos tipos de masajes que ofrecen por ahí, pero no son profesionales. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y hay caros, o sea, puedes encontrar, la gran mayoría suelen ser caros, suelen ser bastante caros, pero ¿por qué? Porque ven el dinero, no ven el hecho de ayudar a la persona como tal. En mi caso no, yo lo he tenido siempre muy claro que de hecho estudié lo que era el mercado y yo lo tengo por debajo del mercado por eso, porque yo quiero lo mejor para la persona, que el dinero no sea un límite para ellos. Ahí va, qué hermoso.
Sí, 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 que brinde esa posibilidad para todo tipo de personas y poder adquisitivo. O sea, ideal, que no hay excusa. Que ya sabéis que no hay excusa ni siquiera Mm. por el dinero, o sea, para cuidarse. Ahora mismo está muy asequible y yo sobre todo lo presenta así. Eh, ¿Quieres ofrecer algún tip más de salud para los Mm. que nos esté viendo para cuidarse? Sí, de hecho los otros no los tenía en mente, pero ha salido. Pero los que sí que quería comentar, que son muy importantes, por lo menos para mí, cara al cliente, normalmente no lo suelen hacer Ujú. y creo que es importante implementar, ¿no? Este tipo de cosas o consejos que voy a decir. Por ejemplo, el tema de los estiramientos, no estiramos. Entonces, diariamente habría que estirar. Son nada, 5 minutitos, solo 5 minutos, que no te cuesta nada, no te cuesta más. O bien cuando te levantas, o bien entre medias, o cuando te acuestas, me da lo mismo. 5 minutitos de estiramientos. Es muy fácil y muy sencillo. Si no sabes estirar, no pasa nada, me lo comentas y yo te digo los estiramientos generales, porque son estiramientos generales que se hace siempre. De hecho, para el deporte siempre se recomienda estirar antes y estirar después, que la gente tampoco lo hace. Cuando hace deporte ¿Me lo va a no lo contar? hace. O hace estiramientos primero, pero luego no lo No lo hace. hace O al revés. y es O hacen el importantísimo. deporte y hacen el estiramiento, o no hacen el estiramiento después. Es Exactamente, muy importante. importantísimo. Ot- Otro punto que podría comentar son las posturas. También son muy importantes. El hecho de tener la espalda recta cuando te sientas, cuando vas a ejercitar cualquier profesión, no sobrepesar el sobrepeso, las posturas son muy importantes para no sobrecargar las lumbares o la espalda, sentarte bien, eh, es muy importante porque al final, a lo largo del tiempo, con los años, eso se va graduando. Entonces, si desde el principio no vas ejercitando esas posturas correctas, al final llegas, por ejemplo, he tenido clientes con la espalda curvada, he tenido clientes con muchos problemas de lumbares, caderas, rodillas. Entonces, claro, todo eso al final afecta, Claro. ¿vale? A la hora de pisar, la pisada también es muy importante cómo pisamos, porque al final el pie sobrecarga todo nuestro cuerpo. Entonces, también es importante. Otra de las cosas que recomiendo es cuando ya tenemos alguna patología o tenemos algún dolor, utilizar alguna crema caliente o una crema fría de circulación. La crema caliente es para los músculos, para las contracturas, y la crema fría es para la circulación, para activar la circulación, las venas, varicosas, todo eso. Entonces también es importante incluir ese tipo de cremas o mantas eléctricas. Sí que es verdad que con las mantas eléctricas hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque no hay que excederse de 15 minutos. La gente últimamente la manta eléctrica lo utiliza muchísimo y no es así como se utiliza. Le damos un mal uso. Entonces, lo ideal es 15 minutitos o menos de 15 minutitos por ratito, y después de 2 horas, 3 horas o 4 horas, otra vez 10 minutitos aproximadamente. No tenerlo en la manta eléctrica todo el Y me día veo la o... película entera con la manta ahí en la espalda. Sí, eso está muy bien, interesantísimo que lo hayas comentado. Porque es verdad, conozco gente que, ala, aquí y se me ha olvidado a mí, y llevo aquí toda la película con la mantita porque me ha aliviado.
y no, como que no, que puede ser perjudicial más bien que beneficioso, ¿verdad? Mm. Sí, 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 sí. Buenas, Naturcer, hola, Susana, preciosa, gracias por... Aquí estamos, que ella también es una masajista maravillosa de Sevilla, una amiga que también, bueno, hace como tú, deleita a todo el que se pone en sus manos. También te está ayudando. Bienvenida. Sí, gracias. Aquí está Beli, entrenador personal, también se ha unido. A ver, ¿quién más hay por aquí? Siempre positivos, Mediterránea, terapias. Gracias por conectaros. Y si queréis comentar a los que acabáis de unir, estamos hablando sobre el quiromasaje. Si tenéis experiencia, si realmente queréis comentar algo a Joana sobre esto, preguntar, inquietudes, aquí yo se lo, se lo traslado a ella, así que anima, o algún testimonio, pues también para que las personas pues se animen a hacer este tipo, a recibir este tipo de masaje tan maravilloso, que yo sí he tenido el gusto de recibirlo y es una gozada, es una gozada y además eso te previene, porque no hay un concepto de prevención en esta sociedad, hay de, de sanar después, o de, bueno, sanar, intentar aliviar, pero no de Ujú. prevenir. Y el quiromasaje para mí es un tipo de prevención. Lo que tú estás diciendo, los tips que estás recomendando, me parece súper preventivo para evitar lesiones posteriores y que sí, que lo que tú estás diciendo, el quiromasaje hace, pero si tienes ya una curvatura de espalda, pero ya se ha curvado también además la estructura ósea y otros componentes, pues evidentemente vas a necesitar mucho más eh, las sesiones porque ya va a haber un algo crónico por la postura ya adquirida que ya ha curvado también lo que es no solamente el músculo, sino el hueso. Entonces hay ahí ya más problemas luego a la hora de tratar y también más dolor. Entonces, si podemos prevenir lo que tú dices a la hora de coger peso, compensar, que para ir a la compra, o sea, en la compra cogemos y ahora Ujú. 20 kilos en una mano y en la otra no llevamos nada. Pues eso si lo hacemos a diario O es los increíble. bolsos, Los los bolsos que quedamos más en uno que en otro. Exactamente, exactamente. Cosas de conciencia corporal para lo que hacemos a diario y que le estamos descompensando, que muchas veces es eso lo que nos carga. El día a día, cómo llevamos el día a día, cómo hacemos las cosas en la casa, ¿no? Las tareas y cómo nos agachamos, si estamos todo el tiempo curvando la espalda o flexionamos las piernas a la hora de agacharnos. Todo eso influye muchísimo. Entonces, maravillosos tips y gracias, son muy útiles. Los estiramientos para mí, pues, con el tema de que yo bailo, es que eso lo veo mucho y cuando voy al gimnasio, que la gente venga harta de hacer pesas y ya está, y se va a su casa. Dios mío, con esa tensión, ese músculo va a llegar a engarrotarse tal momento que le va a dar la cara, evidentemente. Bueno, pues si no lo hacéis, por lo menos ir a Joa a daros un masaje. Si al final no lo hacéis bien, por lo menos. Pero para no llegar tan engarrotado y que lo paséis mal, pues bueno, pues lo que dice ella, es muy importante estirar al final, calentar también al principio el músculo, estirarlo, un estiramiento por las mañanas básico, te cambia el día, porque ya estamos muchas horas tumbados. Entonces, en esas horas que estamos tumbados, el cuerpo se queda depende cómo hayamos dormido, si hemos descansado bien o no hemos descansado, si ya hemos descansado fatal, imagínate cómo se levanta, contracturado de aquí, que no sé qué. Entonces, si eso ya no lo hemos tirado un poquito y lo hemos calentado, padre mía, se agrega a otras tensiones del día. Entonces, muy Es que importante al lo que final acumulando acumulamos, todo. acumulamos. Me encantaría que nos contara alguna anécdota en tus sesiones o que quieras compartir o algo que tú quieras compartir en cuanto al quiromasaje con respecto a ti. ¿Tienes alguna para contarnos? Eh, Antes de eso, quería comentar también que me acaba de venir, Claro que sí. incluso los propios profesionales, era un tema que quería comentar. Incluso los propios profesionales, este tipo de herramientas o consejos o tips que doy, no lo hacen. Mm. Entonces, es importante que para ellos lo empiecen a implementar en su propia vida, porque al final, conforme tú vas avanzando ciertos años con esta profesión, al final yo he llegado a conocer terapeutas que no han llegado a los 5 años. Entonces es muy importante también para ellos
implementar este tipo de cosas. Por eso quería hablarlo. Especificarlo. He venido ahora y digo, ostras, que no se me olvide decir esto, porque es muy importante. Qué importante lo que acabas de decir, porque es verdad. Sí, sí, y yo conozco personas que también me han dicho, que se han consultado conmigo a otro nivel, pero me han dicho, mira, quiero dedicarme a esto porque ya estoy muy quemada, porque que si la espalda tiene hecha polvo, que digo, pero ¿cómo puede ser que tú, con el conocimiento del cuerpo, estés así? Es, y es cierto lo que me estás diciendo. Y importantísimo que lo recalque, los profesionales tienen que realizar los estiramientos porque es que estás todo el día trabajando con las manos y los brazos y en una postura de hacer también un trabajo, la postura, eso es muy importante que también te quería yo preguntar, que supongo que estudiáis la postura a la hora de dar el quiromasaje, ¿no? Que una postura que tampoco os lesionéis vosotros con el tiempo. También en el día a día, estos consejos. Incluso también el hecho de... ay, ahora se me ha ido, no pasa nada. Sigue. Tranquila. No, en el día a día, lo que tú estás diciendo, no solamente a la hora de dar masajes, sino que en su rutina diaria de su vida. Sí, sí, evidentemente. Cuidarse. Exacto, eso iba a decir. El hecho de que los profesionales también se cuiden, también vayan a otro profesional a hacerse masajes. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Bien. Sí, muy importante, porque no tendemos, cuando estamos en esta profesión, dar, y necesita el profesional también nutrirse de otros para poder seguir también vital, porque también tiene su cuerpo y tiene también sus cosas y evidentemente como al paciente o la persona que se pone en manos del masaje. Muy bien, que son humanos, que no se olviden que también tienen que recibir y tener esa conciencia. Estupendo. Mira, alguien pregunta algo, fíjate. Sí, Naturcer, mi compañera Susana, dice, sí, a veces, yo no me he hecho cuenta, o sea, ella como profesional. Y sí que es verdad que tenemos que aplicarnos, ¿no? Que tenemos que aplicarnos lo que tú estás diciendo, es cierto, porque es verdad que el profesional, pero ya el quiromasaje en pero sobre todo el quiromasaje, que es muy corporal, necesita ese autocuidado y perdemos la conciencia, o sea, es como que se nos va el día en atender Sí, se nos va, sí. y se te va. Y es como decir, no, uno mínimo, 2 veces, o si tengo alguna cosa, ir ya más urgente, de inmediato, porque hay que buscar ese hueco para nosotros. Es imposible de que nos volvamos, y eso es verdad. Es que al principio es como que estás como tú entusiasmado y quieres dar todo el tiempo y no te das cuenta. Es ponerte en el otro lado. O sea, muy bien, Susana, pues a cuidarse has dicho, cariño, que tú eres también muy joven como Joana y tenés mucho que recorrido. Pero lo importante en su caso es que ya ha tomado conciencia. Entonces, a partir de ahí ya lo puede aplicar Exactamente. en su día. Exactamente. Ahí va. Muy bien. ¿Quieres comentar alguna anécdota ahora o quieres decirnos algo? Sí. Ya he dicho ya todo lo que quería decir antes. Sí. Ahora puedo comentar alguna anécdota. Eh, es curioso, pero nos pasa muy a menudo en el tema de cuando tú ya te dedicas profesionalmente a este sector. Incluso, a ver, al principio, claro, nuestra reacción es un poco, no sabes muy bien cómo lidiar con eso, ¿no? No sabes muy bien cómo llevarlo. Pero bueno, sí que es cierto que con el tiempo, al final, pues sabes, ¿no? Sabes cómo llevarlo, sabes cómo hacerlo lo mejor posible. Te cuento esto porque aquellos que se dediquen profesionalmente a quiromasaje, segurísimo que le habrá ocurrido. Y es que hay ocasiones en las que esto sucede que el cliente pues va desnudo completamente, ¿vale? Entonces no tiene ropa interior, con lo cual tú cuando le explicas, mira, quédate en ropita interior y te tumbas boca arriba o boca abajo.
Entonces, cuando tú entras a la habitación, te das cuenta de que, claro, no lleva nada de ropa interior. Entonces, la primera vez que te sucede eso es como, ostras, ¿qué ha sucedido? No quiero estar aquí, me voy, ¿no? Es como esa sensación. Y bueno, sí que es cierto que con el tiempo al final acabas diciendo, bueno, no pasa nada, le pongo una toallita y ya está. O sea, yo hago como que sí, como si no hubiera visto nada, ¿no? Y ya está. Pero sucede, es que sucede muy a menudo, más de lo que nos creemos. Sí, porque no, era Incluso normalmente... tengo, Sí, sí, dime. es que tengo clientes que ya de por sí ellos no tienen ropa interior. Lo bueno es que ya me conocen y la primera vez me lo dicen, mira, yo no tengo ropa interior, no te importa, ¿no? Digo, no, no pasa nada porque ya llevo muchos años con esto y ya he visto de todo, no pasa nada. Pero sí, sí. Qué bueno, se ríe serenamente y Luz se ríe, se ríe. Es que claro, es que seguramente le está sonando a más de un profesional que te está viendo. Claro, al principio choca. Es verdad que normalmente se suele preguntar. Yo cuando me he dado un quiromasaje me quito todo, me dejo el sujetador, me dejo esto, lo otro. Tú sabes, preguntas ahí un poco, depende de lo que te vayas a hacer. Si la parte de abajo, la parte de arriba, pues vas preguntando un poco. Pero sí es verdad que algunas personas lo dan por hecho de que, bueno, no, te quitas todo y que te toque lo que te tenga que tocar y tienen, oye, por una parte tienen esa espontaneidad y libertad y falta de pudor que me parece extraordinaria. Espérate que te están, hay algo que te están Sí, diciendo. bueno, sí que antes de que sigas, Sí. sí que es verdad que yo les comento a todos, les comento que se quedan en ropita interior. Pero aún así es que la gente, ahora ya no tanto, pero ahora la gente, hay algunas personas que de por sí no llevan ropa interior de normal, de forma natural. Ah, también, sí. Entonces, claro, cuando vienen a consulta, si a la primera vez que te van aquí al masaje, claro, te dicen, no, pero es que yo de normal no llevo ropa interior, no te Ah, importa, ¿no? Y digo, vale, no pasa nada, no te preocupes en esos claro. casos. Claro, sí, sí. Puede ser eso una de las razones, y es verdad. Pero dice una compañera tuya de Sevilla, que también se dedica a esta profesión, dice que a ella también se ha encontrado que le vienen personas en estas circunstancias, cuando sucede eso, no siempre, pero algunas veces, viene con intenciones también Mm, personas ya sé por dónde con va. otras intenciones de Sí, masaje erótico, que dice que hay que explicarle que no es un masaje erótico, y bueno, van con esa conciencia de que, bueno, y si cae y cuela, pues mira, o a lo mejor que están confundidos, por eso está muy bien este tipo de entrevista que te estoy haciendo para que realmente conozca lo que es el quiromasaje, porque se confunde la gente, ahí lo engloba todo. sí, sí, sí. Lo confunden muchísimo, muchísimo. Y da igual que seas mujer o hombre, ¿eh? Ha pasado igualmente. Mm. O sea, me refiero como Sí, terapeuta, que da igual que sí, seas mujer o hombre, porque te pasa, pasa igual. Y sí, sí sí, que es sí. verdad, pasa muy a menudo. Tanto hombres como mujeres lo malinterpretan. El tipo de el masaje como tal, lo malinterpretan. Entonces se creen que es una cosa totalmente diferente a lo que vienen a recibir. Entonces no tiene nada que ver con un masaje erótico, o sea, no es eso, no es ese tipo de masajes. Hay, porque ya hay gente que se dedica a ese tipo de cosas, de masajes eróticos Mm, o masajes tántricos o masajes, ¿vale? Que mm. se dedican especialmente a tocar esa zona en concreto, activar o ciertas cosas que se hacen para que uno mismo, porque la parte sexual y la parte reproductiva también es muy importante, ¿no? Entonces, pero es otro campo, Claro. no va dentro del quiromasaje, que es lo que hay que tener en cuenta. Claro. Otras cosas que la gente no malinterpreta. Sí. Claro, sí, está muy bien especificarlo. Incluso, pues eso, al principio, ¿no? Cuando vosotros, mira, te vas a hacer un tipo antes de que se quite que creo yo que puede ayudar, ¿eh? Antes de que
se quite la ropa o le especifiques un poco, mira, quítate hasta aquí y tal, bueno, pero si no lleva, por lo que tú estás diciendo, es otra historia, ¿no? Si no lleva ropa interior, pues nada, porque el cuerpo, ya te digo, es natural y lo que tú dices, si no vas a masajear específicamente, como en un masaje tántrico, que también claro, el objetivo del erótico y del tántrico es muy múltiple, o sea, engloba esto, pero además tiene un objetivo diferente, ¿no? De tratar también pues la parte sexual, la incluye. No ese es el objetivo único del Tantra, por supuesto que no, es otro, pero la incluye los genitales, porque ahí hay muchas memorias y hay de traumas sexuales que se llevan al corazón para que fluya también la energía sexual. Pero se lo incluye, no es el objetivo tampoco. Pero está bien especificarlo, el quiromasaje no tiene nada que ver con eso, o sea que la parte de genitales o glúteos incluso, bueno, glúteos sí se puede trabajar. Glúteos sí, porque los glúteos se pueden trabajar. Exactamente, pero ya si vais, para los que vean esto, si vais con otra intención ya de a lo mejor desbloquear traumas en cuanto a la sexualidad o como que es otro tipo de masaje. Este no, el quiromasaje más no va con ese objetivo, entonces no lo vayas a encontrar ahí. Muy bien, pues me ha parecido súper interesante, yo creo que bastante educativo y explicativo, y me encantaría que nos contaras dónde te podrían localizar, pues para pedirte una cita para tus masajes, ¿no? Todo lo que ofreces ahí para un quiromasaje y todo lo tipo de masaje. Creo que o ha comentado algo más, o incluso otro chico creo que ha dicho algo. Sí, espérate. Que no lo he visto. Buenas a todos. Bueno, saludos, me alegro de veros. Ay, espérate, a ver. Yo estoy yendo hacia atrás, a ver si ha habido porque... Hola y saludos, sí, pero así comentario no tengo yo más. Joan, ¿has visto tú alguno más? Esto personalmente se ve desde el principio de cómo va la persona, nada más con su comportamiento, sí, Natura, es cierto. Y las preguntas que te hacen por teléfono, sí, también. Uy, ¿y por qué no me sale a mí no me sale a mí eso? No sé por qué. Es la última que ha puesto Nati. Ah, ahora sí la he visto, es verdad, perdón. Se te ve desde el principio de cómo, a ver, un momentito, de cómo va la persona, nada más su comportamiento y las preguntas que te hacen por teléfono. Qué graciosa. Sí. Me imagino que ya empieza ahí, ¿no? La historia. Sí, ahí empieza. Cuando te llaman por teléfono y te dicen, es el tipo de masaje que hacéis, ¿qué lleva? ¿O lleva masaje sensorial? Sobre todo te preguntas sensorial, no erótico, sensorial. Queda más fino. Sí, claro. Ellos tienen que, dentro de lo normal, que no sea que no se les note mucho o que no sea muy extravagante, ¿no? Entonces tú le dices, pues no, tal, no es así, o depende, si te dedicas a ello, pues entonces sí, ¿no? Pero sí, empiezan por preguntas, es verdad, por teléfono. Sí, otro compañero también, que es terapeuta, también quiromasajista y un montón de masajes, dice que sí, doy fe de esas preguntas, que esas preguntas son las que te hacen y más o menos así. O sea que eso lo habéis sufrido todo, lo habéis pasado, lo estáis pasando todo. Sí, es normal. Es que claro, comentando al final con los años de esta profesión es que te vas a encontrar con ello. O sea, sí o sí, te vas a encontrar con este tipo de personas. Claro. Todo lo que estemos comentando en este directo, que seas profesional o cliente, lo vas a pasar. Sí. Dice que a este compañero le preguntan también, pues, hay Gonzalo, que me ha especificado, sí que también es un gran profesional, y dice, a ver, que sí, que le preguntan normalmente que preguntas claves sensitivos y qué partes tocas. O sea, a él le preguntan ya específicamente qué partes tocas. Y bueno, sí, verdad. Es normal también. La gente, bueno, pues está bien que se informe y si luego no le cuadra, pues el masaje que se vaya para otro lado. Evidentemente ahí no todo el mundo sabe
que es un quiromasaje, está bien. Y eso, por una parte, ahora si realmente ya lo sabía y está intentando a lo mejor porque haya más posibilidades y a lo mejor cuadre, ya, pues también lo captaréis, también captaréis un poco el tema. Claro, porque hay que tener en cuenta también que la gente que se dedica a masajes eróticos o masajes sensitivos o masajes tántricos no tiene nada que ver con quiromasaje, ¿vale? Posiblemente esa persona no haya estudiado o no tenga los conocimientos de quiromasaje, aunque sepa hacer masaje o sepa trabajar con esas cosas, pero no tiene nada que ver con la otra. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. No, está muy bien que lo especifiquéis y que, bueno, son anécdotas y, bueno, pues curiosidades también que da una profesión, ¿no? Como esta, que es el contacto manual del cuerpo, es normal. Y sensorial, mira, me ha llamado la atención que te diga masaje sensorial porque sensorial son todos, ¿no? Porque realmente sientes todo, Claro, con todos. Sensorial sí, son pero todos, va con otro enfoque, con con otras otra connotaciones. intención. Sí, sí. Esto se nota no en la palabra, sí se nota en el tono de la voz de la persona, ¿verdad? Ahí es donde digo yo que vosotros tenéis que Sí, utilizar mucho la intuición. En el caso de mis compañeros Gonzalo y Susana, que se dedican también a ello y desde hace muchos años, pues evidentemente es como que sí, hay sí, muchos, son muy intuitivos, ellos también tienen el don de la canalización y yo sigo siempre a las personas que tienen esa doble faceta, la física, que saben tratar la física y saben tratar la intuitiva, que utilicen mucho la intuición y porque eso es inevitable que ocurra cuando os dedicáis muchísimo a esta profesión, pero utilizan mucho la intuición para poder seleccionar también a las personas que vienen a ustedes, o sea, en ese sentido, ¿no? Y saberle derivar para otro lado en el caso de que, pues, ya está. Y normalmente se van, no lo vuelven a intentar, ¿no? Es como, sí, pero es sí, normal, es fácil. es fácil eso. Uy, gracias, cariño, por especificarlo y ha sido como anécdota muy curiosa que comparten todos, entonces ha sido muy divertido. Que bueno, pues cuéntanos ya porque quedan como 2 minutitos para cumplir la hora de nuestra Ok, entrevista vale, y entonces ok. vamos a decir dónde te pueden localizar, cómo, en qué redes Ujú. sociales, específicamente la dirección del centro y el teléfono para solicitar cita. Vale, pues voy a comentar las redes sociales. Bueno, yo luego digo ya las redes sociales me pueden localizar como yo dentro de bienestar, tanto en Instagram y en Facebook. Si queréis presencial, estoy en la calle Ribarroja número 4, es un centro, aparte de ser mi centro, también ofrezco mi profesión, ¿no? Como terapeuta. Y si quieres un número de teléfono, me puedes contactar al 618 59 22 37 vía WhatsApp o llamada, como queráis. Estupendo, estupendo. ¿Tienes redes sociales donde puedan investigar sobre ti, todo lo que haces, aparte del quiromasaje? Sí, en las redes sociales, en Yo Centro de Bienestar, en Facebook y en Instagram, y mi página web que se llama igual. Sí, Estupendo, genial. De todas maneras, pues yo lo especificaré también en comentarios debajo, justo el de Instagram, pero también tu teléfono para que puedan contactar contigo. Y bueno, pues yo ha sido un auténtico placer, muy interesante en conocer un plan, poco más. Muy bien, porque me he aprendido yo también mucho más sobre este tipo de masaje y específicamente cómo lo desarrollas tú y cuál es tu experiencia. A mí me apasiona mucho cómo cada uno de vosotros desarrolláis esto, cómo surgió y ha sido muy interesante conocerte más por mi parte también. Álvaro, pues gracias por unirte, ya nos vamos a ir. Bueno, también saluda a alguien aquí. Susana y Gonzalo, pues nos da las gracias y encantada de conocerte, Joana. gracias a vosotros por estar ahí, por participar, por todo.